el día de hoy. Comprobar si puedo rayar efectivamente. Hola. Bien. Y borrar con, parece que con, ¿lo puedo convertir? Perfecto. Gente, la semana pasada, no escucho nada de la música. Ya, la semana pasada nosotros empezamos a ver lo estrictamente biológico, como lo habíamos dicho en las clases anteriores, ¿ya? Y eso se refería principalmente a la célula, ¿ya? Recordemos un poquito de la clase anterior, que la célula es descrita mediante la teoría celular, ¿ya? Que es una teoría científica, es un conjunto de explicaciones basadas en las evidencias. Ahora, desde que se descubrió, desde que se acuñó la palabra célula, 150 años después recién se le da el significado biológico que esta tiene. Recordemos que la célula o la palabra célula lo acuñó precisamente este caballero llamado Robert Hooke, que miraba precisamente los corchos. ¿Ya? Pero él sin duda no sabía que todos los organismos estaban compuestos por células y que todas las cosas vivas también, ¿ya? Que es un poco lo mismo. ¿Ya? Posteriormente, en el estudio de la teoría celular, se ha logrado describir que la célula es la unidad ya funcional y estructural de origen y genética de todos los seres vivos. ¿Ya? Y decir esto no es cosa fácil, ya requirió de varios experimentos y requirió también de mucha evidencia. Ahora, ¿cómo podemos llegar a comprender realmente esto, a describir? Por los avances tecnológicos, ya el microscopio es fundamental en el trabajo de cualquier biólogo. Recordemos que el 99,9% de todos los seres vivos son microscópicos, ya son invisibles a nuestro ojo, ya no existen si es que no ponemos ¿cuánto se llama esto? Un microscopio, ya como era para la gente de la antigüedad, ya los microorganismos no existían. Ahora, la célula la podemos clasificar en dos, una célula procarionte y una célula eucarionte. Son dos tipos de células en los cuales se encasilla a la mayor parte de ellas. ¿Ya? Las características son, ¿ya? Acuérdese, la eucarionte, la EU y pro tienen que ver con la presencia o ausencia de núcleo y de membrana nuclear. ¿Ya? En este caso, en la célula procarionte no posee núcleo, estoy rayándole, no posee núcleo. La célula eucarionte sí posee núcleos. La célula procarionte no presenta organelos. ¿Ya? La célula eucarionte tiene un mayor grado de compartimentalización, por lo tanto presenta organelos y organelos, acuérdense, tiene una función específica dentro de la célula. Ahora, lo membranoso, aquí está el detalle igual, ¿ya? Lo membranoso, los organelos membranosos las poseen solamente las células eucariontes, ¿ya? ¿Cuáles son los organelos membranosos? Con la mitocondria, que tiene doble membrana, que estas son las más importantes, y los cloroplastos, ¿ya? Y estas tienen doble, le voy a poner membrana por dos, ¿ya? Por fuera y por dentro. ¿Ya? Ahora, otros organelos que son membranosos son los que tienen una membrana, como por ejemplo los lisosomas. ¿Cierto? Ahora, si bien ambos presentan ribosomas, ¿ya? Ribosomas son de distinta naturaleza, ¿ya? Los ribosomas de los eucariontes se les dice o se los clasifica como 70S, ¿ya? El S que es el índice de sedimentación, ya que no vamos a entrar derechamente a explicar
qué es el índice de sedimentación, porque ya se escapa principalmente un curso que es preuniversitario. Esto vendría siendo ya biología molecular de lleno, ¿ya? ¿Qué es lo que esperamos hoy? Ya, reconocer y describir el modelo eucarionte, diferenciar estructuras presentes en animales y vegetales y en células, en animales y vegetales, lo siento, ando un medio disperso acá a llegar a casa, establecer la relación entre estructura y función de los diferentes organelos presentes en la célula eucarionte, o sea, en materia de octavo básico. Establecer relación entre el desarrollo y la cantidad de organelos con la función celular. Y conocer las distintas adaptaciones. Profe, Ahora, dígame. ¿puede devolverse a la primera página? Diapositiva. A la anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa? Gracias. No hay que pasar en pantallas. No le subí esta clase. La anterior tampoco se me había olvidado, lo siento. Pregunta, gente. A ver, me están hablando acá. What? Hay gente que me pregunta, me habla para decir que si voy a poner Chayanne hoy. Si se bloquea la acción de las enzimas del retículo endoplasmático liso de una célula animal a corto plazo, disminuiría directamente la síntesis de, ¿qué piensan que es? Enzima, fosfolípido, polisacárido, ácido nucleico, las proteínas de membrana. Gente, esto fue una pregunta del modelo PSU del 2015, ya hecha precisamente por el órgano oficial de ella, que es el DEMRE, que más o menos es el tipo de preguntas que nosotros vamos a encontrar asociados a este contenido específico. Ya, gente. La respuesta, como saben, la vamos a dar al final de la clase. ¿Ya? Mucha gente me dice que es B. Vamos a revisarla. Gente, la célula animal. Esto es un modelo, ¿ya? Estas células, las cuales ustedes pueden ver acá, ¿ya? Eso no existe, ¿ya? Eso es un dibujo, es un modelo, no es una célula real. Ya si yo le mostrara una célula real, es difícil distinguir los organelos. De hecho, si ustedes miran un microscopio, dudo que vaya a poder distinguir eso a simple vista. Realmente los biólogos tiñen los organelos o las estructuras que quieren mirar, precisamente porque el citoplasma o la célula es como, ya de partida es súper difícil de manipular porque es como, el citoplasma es como una jalea, la verdad, ¿ya? Y en las cuales están insertos ahí y muy fluidos los organelos, ¿ya? Eso es súper importante entenderlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la típica célula eucarionte animal le salen que tienen todos los organelos y que tienen una cierta cantidad de organelos, ya. Eso es un modelo, ¿ya? Aquí nosotros tenemos, los animales, tenemos células enormemente diferenciadas, ya, por ejemplo, la neurona se parece muy poco en forma, digamos, a una célula hepática, a un hepatocito, ¿ya? O una célula de la piel, ¿ya? Hay diversidad celular por montones. Yo lo que le estoy mostrando aquí es un esquema, es un modelo. Esto no existe, ojo. Mucha gente se confunde en eso. Ahora, ¿qué es lo que podemos distinguir? Este es el núcleo, ¿ya? Esta es una fotografía, esto es más o menos lo que nosotros veríamos en un microscopio, y ni siquiera el de los que nosotros miramos, y ya este es un microscopio electrónico. Ya, aquí en Santiago no hay muchos microscopios electrónicos, sé que hay uno en LUTEM, en la USACH y en parece que en Gómez Milla, la Chile.
¿ya? Más o menos veríamos así, ¿ya? Y esto es la tintura, acuérdense. Y esto vendría siendo, ¿qué? La cromatina o el ADN compactado, ¿cierto? Aquí nosotros podemos ver los retículos endoplasmáticos, ¿ya? O endoplásmicos. Endoplásmicos también le pueden decir. Ahora, ¿cuál es el liso y cuál es el rugoso? ¿Ustedes ven la diferencia? ¿Ven lo que estoy hablando, no? Que es difícil distinguir. Los centriolos, propiamente tal, ¿ya? Distinto a cómo los dibujan, fíjense. Las mitocondrias y el aparato de Golgi. Ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos 5 organelos ya presentes en la célula Profe, eucariota. Dígame. profe, pero hay dos retículos endoplasmáticos, pero son los dos de la misma estructura o son diferentes. Sí. Fíjese que el núcleo tiene una membrana, ¿ya? Y esta membrana, a medida que se va alejando, ve que tiene puntito, ya es el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, a medida que se va alejando, se va convirtiendo precisamente en el liso, ¿ya? Eso. Si bien tiene los dos, es difícil distinguirlo acá, ¿ya? Profe, ¿Cómo usted lo puede distinguir? Por la ausencia o presencia de ribosomas. Dígame. ¿por qué cuando usted mira a una célula por un microscopio se ve en blanco y negro? Es por contraste, ¿ya? Eh, si nosotros, ¿cómo se pudiese decir? La célula no está coloreada, ya la célula es más o menos transparente si es que nosotros la quisiese ver, a no ser que tenga eh, tinciones. Generalmente para ver precisamente esto se necesitan teñir las cosas, ¿ya? Y obviamente esto son técnicas de laboratorio y técnicas también de fotografía, ¿ya? Hay harto que aprender para poder sacar este tipo de fotos, ¿ya? No es fácil, no es sencillo, ¿ya? Pero esa es la respuesta, ya precisamente en blanco y negro para que se vea mucho mejor el contraste porque es difícil distinguir las estructuras celulares a simple vista, sin aquello. No podríamos distinguir. Sería aún más difícil, imagínense. Por lo tanto, las observaciones que se han de hacer precisamente de la célula han de ser enormemente meticulosas y rigurosas. Características de la ciencia. Ahora nosotros vemos una célula vegetal, ¿ya? Vamos viendo que tienen mitocondria igual que la célula eucarionte animal, ojo con eso, pero tiene un organelo que no lo tiene precisamente la célula animal, ¿ya? Y es el cloroplasto, ¿ya? Y es un organelo importantísimo, ¿ya? Sin este organelo presente en la naturaleza, no podríamos nosotros ni siquiera existir, la verdad. Si las plantas no existimos. Los retículos endoplásmicos también, si se dan cuenta, el núcleo, lo mismo, el aparato de Golgi, pero si se fijan, hay un organelo que toma gran parte del volumen celular y eso es llamado vacuola. Vacuola. ¿Alguien me está hablando? Precisamente la fotosíntesis. El cloroplasto es, pero un poquito, es donde se realiza en parte la fotosíntesis. Ahora, la mitocondria realiza la respiración celular y son procesos que son complementarios, ¿ya? Ahora, una pregunta de PSU le puede salir precisamente quién realiza respiración celular, la célula animal o la célula vegetal. La mayoría de la gente dice, no, la animal, la vegetal también. ¿Por qué? Porque precisamente tiene mitocondrias. Ahora sí, dígame. ¿Por qué la vacuola viene siendo más grande que el núcleo? ¿Por qué la vacuola viene siendo más grande que el núcleo? Ya, Sí. las células vegetales para realizar sus funciones necesitan estar turgentes, ¿ya? Y la vacuola es un organelo precisamente que almacena agua dentro de las células, la cual desplaza a los demás, ¿ya? Las células o sea, las plantas son expertas supervivientes, ¿ya? Y recordemos que precisamente es el agua
ya, el que van a ocupar precisamente para realizar su proceso de fotosíntesis, ya en un proceso conocido como la fotólisis del agua. Le voy a poner H2. Donde la fotólisis del agua es el primer paso de la fotosíntesis, ya donde en este organelo se rompe la molécula de agua por ayuda precisamente de la energía solar. ¿Le respondí su pregunta, no? Sí, profe. ¿Y lo otro, podía devolverse uno para sacarle pantallas? Oiga, yo le puedo subir esto, no se preocupe, no le saque pantallazo. Muchas gracias. Apenas termine, se lo voy a subir. Ya. Profe, que se me Si nosotros hiciéramos una tabla comparativa, entonces, ya de células animales y células vegetales, nosotros tendríamos más o menos lo siguiente, ¿ya? Estos van a ser los criterios de comparación. Acuérdense que la biología es una ciencia que se estudia comparativamente, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental que nosotros siempre estemos haciendo comparaciones entre los distintos organismos o entre distintas cosas, ¿ya? En este caso, un criterio de comparación es la presencia o ausencia de centriolos, y en la célula animal sí se encuentra y en la célula vegetal no se encuentra. ¿Ya? Esto igual es más o menos específico, pero yo he visto preguntas PSU con respecto a esto. ¿Ya? La célula vegetal no hay centriolos, ¿ya? Tienen otra estructura, al parecer un poquito más sencillas, en las cuales se apoyan precisamente las fibras del uso en la división celular, ¿ya? Cuando se realiza la anafase, en la mitosis. Ahora, en la presencia de cloroplasto, en la célula animal no hay, ¿ya? Y en la célula vegetal sí. Ahora, ¿qué son los plastidios? ¿Ya? Gracias, señor. Son precisamente los que se van a diferenciar posteriormente en cloroplasto o en algunos otros organelos que le van a servir a las células vegetales para almacenar algunas cosas, como por ejemplo pigmento, ¿ya? El tomate rojo porque tiene precisamente plastidios que están llenos de pigmentos rojos, así sucesivamente. ¿Para qué necesita tener pigmento rojo? Para fotosintetizar, precisamente para ese rango de frecuencia de luz, y también para que los animales se los coman y poder esparcirse para otro lado. La presencia paracelular en la animal no hay, y en la vegetal sí hay, ¿ya? Acuérdense que por eso tienen forma poliédrica, ¿y se fijan? Una forma poliédrica las células vegetales, ¿ya? Sin embargo, las células animales tienen como una forma como ameboide, si se podría decir de esa manera, ¿ya? Vacuola central, ¿ya? Si bien las células animales poseen vacuola, ya no es tan gigantesca como la que posee precisamente la célula vegetal, ¿ya? En algunos casos llega a ocupar hasta el 90% del volumen total. ¿Le puedo poner volumen? Le voy a poner P total. Total de las células. Componentes de una célula eucarionte, ¿ya? Que es un citoplasma, es una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso llamado citosol, ¿ya? Más de una diversidad de organelos celulares desempeñan diferentes funciones, ¿ya? Aquí nosotros encontramos nuestro querido citosol, nuestro querido citoplasma, ¿ya? Que está compuesto por los citosol y los filamentos que componen este esqueleto donde se encuentran insertos todos los demás organelos. ¿Me están hablando? Profe, ¿puede devolver su interior? Nuevamente, voy muy rápido, gente. Si voy muy rápido, me dicen ya. Aquí, Gracias, profe. voy más lentito. Y nosotros encontramos el citosol, ¿ya? Y fíjense, acá están los microfilamentos,
ya que va a ser este esqueleto donde se van a encontrar todos estos organelos. Ahora, si se fijan, en la célula hay muchas cosas que se mueven, ¿ya? Y para que algo se mueva debe tener un esqueleto, ¿ya? Debe tener un andamio, ¿ya? Y eso precisamente lo aportan precisamente los microfilamentos que se encuentran en el citoplasma. Este es el citoesqueleto. Y el citoesqueleto es una intricada red de fibras proteicas y nosotros podemos encontrar de tres tipos. Ya los filamentos intermedios que vendrían siendo esto. Esto es el esqueleto, ¿ya? Los microtúbulos y los filamentos de actina, ya que una proteína, actina es una proteína realmente importante porque es la que se activa y no es que se active y se activa, cambia su configuración tridimensional precisamente para provocar la contracción o la dilatación precisamente de las fibras. Y con ello, en conjunto, ya la contracción y la relajación de los músculos. Ya. Ahora, ¿de qué están compuestos cada uno de ellos? ¿Ya? Los filamentos intermedios están compuestos de proteínas fibrilares, mientras que los microtúbulos van a estar compuestos de una proteína llamada tubulina y los microfilamentos van a estar compuestos precisamente de esta proteína tan importante que se llama actina. ¿Ya? Hay otra también que se llama miosina. ¿Cuál es la función precisamente del citoesqueleto? Es dar forma y sostén a la célula. Ya permite el desplazamiento de los organelos por el citoplasma y participa en la división celular formando el uso mitótico como por ejemplo la tubulina. ¿Ya? Participa en la contracción y el movimiento celular y forma los centriolos. Ahora, ¿ustedes han visto cómo se mueve precisamente? A ver, déjenme ver si puedo mostrarle una representación dimensional de esto. Voy a dejar de compartir. Quiero mostrarle el video. A ver si el internet me acompaña. Esqueleto. Ya, aquí les voy a mostrar. Veamos. Vida interior de la célula. ¿Están viendo? ¿Están observando, mejor dicho? Está cargando, profe. Ahora sí. De ahí adentro de la célula, al interior de una célula. Quiero ver la parte donde se encuentran. Acá, gente. Fíjense los microtúbulos. Ya está una representación 3D. Y cómo se van moviendo los organelos, precisamente a través de estas fibras. Fíjense que son proteínas. Profe, pero la verdad es que es súper diminuto. Yo le dije que se fuera. Tal cual. Ya. Ahí van saliendo espermatozoides al parecer. Bueno. Eso gente le quería mostrar cómo se mueven precisamente los organelos dentro de la célula, o cómo se mueven todas las cosas que están ahí. ¿Ya? Volvamos a lo nuestro. ¿Dónde está Zoom? Minimizo esto.
con esto. Precisamente la actina es la última y la que participa precisamente en la contracción. Ahora, ¿qué podemos decir del núcleo? El núcleo es un organelo de gran tamaño y está formado por 3 elementos, ¿ya? El primer elemento que forma el núcleo es la membrana nuclear o carioteca. Ustedes pueden movilizarse procarionte, eucarionte, tiene que ver con precisamente esta membrana o carioteca, ¿ya? La cromatina, ¿ya? Es el ADN enrollado precisamente en histonas, ¿ya? Y precisamente lo último vendría siendo la matriz nuclear, que son las ribonucleoproteínas y las proteínas no histónicas, ¿ya? Recordemos que dentro del núcleo está el nucleolo, y se fijan aquí nosotros vemos los cromosomas. Si están duplicados, quiere decir que esta célula está ¿en qué fase del ciclo celular está? ¿Alguien pudiese contestar eso? Nosotros encontramos esos cromosomas de esa manera. Por aquí me están diciendo que esto ya está, pasó la fase S y probablemente esté en G2 o esté precisamente en mitosis. No, está en G2 o entrando a mitosis. Si es que primero se tiene que deshacer el núcleo para entrar en mitosis, ¿ya? Pero ya duplicó su genoma. ¿No funciona? ¿Qué le pasa a esto? Ahora sí. Ah, maldito lápiz. Ya. Esta es una foto del, precisamente, está buena esta. Tenemos la foto y tenemos el modelo acá al lado, ¿ya? Si se fijan, acá existen unos poros nucleares, que es precisamente donde sale el ARN mensajero, ¿cierto? Hacia el exterior de la célula, la envoltura nuclear y la cromatina, ¿ya? Que es este ADN condensado, ya visible. Ahora, ¿qué hay dentro del núcleo? Un montón de enzimas y ribonucleoproteínas, ¿ya? La carioteca es de doble membrana, acuérdese. Voy a poner acá. Voy a poner membrana por 2. Membrana. Ya. ¿Qué es lo que hace? Que precisamente esta posea poros que permiten el paso de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. ¿Qué molécula? Ya le dije, ARN mensajero. Ahora también tienen que llegar señales al núcleo, ya que le digan precisamente a la célula qué es la proteína, cuál es la proteína que tiene que fabricar. Por lo tanto, hay un ir y venir precisamente en la membrana nuclear. Por lo tanto, es de fundamental importancia las membranas, gente, las membranas son de fundamental importancia. Cualquier tipo de membrana. ¿Cuál es la función? Es el centro de control celular, ya que contiene toda la información genética almacenada en el ADN. Ahora, el núcleo recibe señales, manda señales, genera proteínas, tiene un montón de funciones, la verdad. Pero principalmente están asociados a esta molécula especial que es el ADN, ya, y donde nosotros tenemos toda nuestra información genética. Por lo tanto, es súper importante, ya, es el mensaje propiamente tal. ¿Ya? ¿De qué sirven los celulares, los teléfonos si es que no existe mensaje? Obviamente es lo más importante, lo que se diga. Características de los ribosomas, ¿ya? Son estructuras no membranosas y están formadas por proteínas y ARN ribosomal, ¿ya? Casi siempre cae la gente que piensa que los ribosomas, ¿ya? Están compuestos por membranas. Los ribosomas no tienen membrana y están compuestos por proteínas y también por ARN, que no se lo olvide jamás. Están compuestos por dos subunidades que se forman en el núcleo y posteriormente salen de ahí. Ya recordemos que los ribosomas están en el citoplasma, están en el retículo endoplasmático liso y también tenemos ARN ribosomas en la mitocondria, pero los ribosomas de la mitocondria
son ribosomas bacterianos, ¿ya? No son de la célula cariante, por lo tanto tienen distintos índices de sedimentación. Son distintos, déjelo ahí, ¿ya? También, esa es pregunta capciosa y yo creo que más de todos los profesores preguntamos eso, la verdad, los de biología. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Es un lugar físico donde se sintetizan precisamente las proteínas, ¿ya? Una representación 3D de cómo sería un ribosoma, ¿ya? Ahora es mucho más fácil ver el modelo. Como la gente lo dibuja siempre como así, dos pelotitas, una arriba y otra abajo, y precisamente aquí donde va pasando el ARN mensajero y por arriba, por aquí lo pusieron por el lado, pero generalmente es por arriba, le ponen la cadena proteica. Ahora, por arriba, por abajo me estoy acordando de los modelos, ¿ya? Ahora si esto está dado vuelta, obviamente que es para abajo. ¿Qué le tiene que quedar? Que los ribosomas tienen una subunidad mayor y una menor. Ya, saquen esto de grande porque no me tinca esta palabra, nosotros le vamos a poner mayor. Va a ser más pro que esto. Y vamos a sacar esta pequeña y le vamos a poner menor. Los ribosomas se presentan en todas las células, ¿ya? Sin embargo, son distintos, que jamás se lo olvide. Se presentan en todas las células. ¿Las bacterias tienen ribosomas? Sí, sí tienen. ¿Las eucariontes también? ¿Son iguales? No. Retículo endoplásmico, ¿ya? Vemos que parte precisamente de la carioteca hacia acá, hacia abajo. Y el primer segmento va a estar lleno de ribosomas, ¿ya? Que precisamente se realizan la síntesis de proteínas. Ahora, estas proteínas, ¿cuál es la gracia de tener precisamente los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso o muy cerca del núcleo? Que sale el ARN mensajero y la síntesis de proteínas se hace de una manera más rápida, ¿ya? Porque no tiene que recorrer grandes distancias para poder sintetizarse, las proteínas están al lado. Y nosotros que veríamos más o menos al microscopio electrónico, veríamos más o menos esto, ¿ya? El liso el liso realiza vesículas, ¿ya? Y estas vesículas posteriormente se van al Golgi, como lo vamos a ver, ¿ya? Y le va a servir a la célula principalmente para transportar. Ahora, ¿alguien conoce alguna función del retículo endoplasmático liso? ¿Síntesis del lípido o todo lo que tenga que ver con lípido, fosfolípido? Sí, es precisamente la síntesis de lípidos, ¿ya? Para que nosotros vamos a querer sintetizar lípidos, precisamente para formar un mensaje bioquímico, ¿ya? Las hormonas sexuales son de naturaleza lipídica y precisamente se sintetizan en los retículos endoplasmáticos lisos, ¿ya? Una hormona es un mensajero químico, ¿ya? Que actúa por largo tiempo. Perfecto. Se cambió esto y no se cambió y no se borró esto. Ahora una comparación entre ambas. Tenemos lo siguiente. En el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. ¿Cuál es la función? Síntesis de proteínas de exportación, ya las que van a salir de la célula. ¿Usted conoce alguna proteína que salga de la célula? Por ahí me están hablando de la insulina, ¿ya? La insulina es una hormona de naturaleza proteica, ¿ya? Y precisamente se sintetizaría en el retículo endoplasmático rugoso, el RER, ¿ya? El retículo endoplasmático liso, por otra parte, como bien dijo la compañera, está encargado de la síntesis de lípidos y de la detoxificación celular. Ya, por eso es las vacuolas, o sea, las vesículas. ¿Ya? La ubicación, el retículo endoplasmático rugoso va a estar próximo al núcleo, precisamente porque realiza esta función y está más cerca del núcleo.
¿ya? Nosotros, no lo vea como algo trivial, ¿ya? Nosotros tenemos los ojos en la cabeza precisamente porque está más cerca del cerebro, por eso nomás. El retículo endoplasmático liso está más alejado del núcleo. ¿Está asociado con ribosoma el rugoso? Sí. ¿Y el liso? No. Ahí podemos ver unas representaciones. Esto vendría siendo, me parece que es una... No, son dibujos, no. Ejercitación. Ya estoy colapsando, gente. Aguante los profes. En una célula animal, las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol. ¿Ya? ¿Qué es el colesterol? Proteica, lipídica, vea usted. ¿Dónde se encontraría? En el retículo, o sea, en el aparato de Golgi, en el REL, en la membrana plasmática, en el RER o en la carioteca. Las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol. Gente, leo sus respuestas. Hay gente que dice la B, hay gente que dice la A, la E, bebé me dice otro. Para gente que no se acuerda, las enzimas son en un 99% proteínas, ¿ya? Y son altamente específicas. Entonces la B, profe. Por lo tanto, sería la alternativa correcta, la B, ¿ya? ¿Cuál es el distractivo que dice síntesis de colesterol? ¿Ya? Y el colesterol está asociado al lípido, entonces la gente podría rápidamente decir, ah, ya, por lo tanto es el retículo endoplasmático liso si es que tiene que ver con el colesterol, ¿ya? Pero le están preguntando por las enzimas, ¿ya? Y las enzimas son proteínas. ¿Ya? Profe se equivocó, pues dijo lípidos y apuntó a la liso y esa va a la rugoso. No. ¿En serio que no? No. Ah, ¿o sí? ¿Me equivoqué o no? En una célula animal las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol se encuentran en... No, Pero tiene está razón, bien. tiene razón. Ya, está bien, es precisamente la B. Lo siento, un flashback. A ver qué me dice la gente por el chat. Me Ahora sí. quería hacer perder, profe. Lo siento, ya estamos próximas a vacaciones, estamos por pasar. Le ruego mis disculpas. Vamos al próximo que es el Golgi, ¿ya? Obviamente el Golgi es el apellido de un científico ultra mega reconocido en la biología que se llama Camillo Golgi. Él es italiano. ¿Ya? ¿Cuál es la característica precisamente del aparato de Golgi? ¿Ya? Es una estructura membranosa, acuérdese de los que tienen membrana y no tienen membrana, eso yo sé que se lo van a preguntar, formada por cisternas. Vamos a ver un poquito de lo que es una cisterna, realmente lo vamos a visualizar mejor. Y se ubica entre el retículo endoplasmático rugoso y la membrana celular. ¿Ya? Lo que ustedes ven acá, a eso se le llama cisterna, ¿ya? Precisamente estas vueltitas que nosotros vemos acá. ¿Ya? Y se ubica precisamente entre el retículo endoplasmático rugoso y la membrana celular. ¿Cuál va a ser la gracia precisamente o la función de este aparato de Golgi? Es precisamente transportar, ¿ya? Transportar cosas y empaquetar y marcar, ¿ya? ¿Cómo lo hace eso? Precisamente con las vesículas que salen precisamente de los retículos, ¿ya? Vienen precisamente a parar al dictosoma, aparato de
de Golgi en su cara cis, ¿ya? La cara cis es la cara que está apuntando precisamente al retículo, ¿ya? Y la cara trans es la que está apuntando hacia la membrana celular. ¿Qué va a hacer? Acá se va a haber una serie de transformaciones, se le van a poner algunos azúcares, etcétera, para precisamente señalizar. O también precisamente se pueden encapsular y precisamente se pueden formar estos lisosomas. Ahora, ¿qué tienen lisosomas? Tienen enzimas catalíticas. Esto quiere decir que tienen la capacidad de romper moléculas, ¿ya? La célula cuando se quiere detoxificar, ¿ya? Sacar las toxinas precisamente de la célula, precisamente se engloban esto en vesícula y se le aplican enzimas para poder romper y posteriormente eliminar estas toxinas fuera de la membrana. Una representación tridimensional nosotros vemos acá. Oh, qué feo estoy dibujando. De nuevo, la cara cis, que vendría siendo ¿ya? Las cisternas, ¿ya? Y el transporte de vesículas, ¿ya? Y lo que sale, obviamente, desde aquí hacia afuera de la célula, ¿ya? ¿Puedo borrar todo de uno acá? Borrar toda la entrada, perfecto. Ahora, las funciones del aparato de Golgi, rápido, procesamiento y maduración de los productos del REL, formación de vesículas de exportación, es el precursor del acrosoma de los espermatozoides. Este es el acrosoma en la puntita precisamente del espermatozoide. ¿Ya? Origina los lisosomas primarios y participa en la división celular o citodiéresis de células vegetales formando el fragmoplasto. ¿Ya? ¿Qué es el fragmoplasto? Son estas estructuras que se van formando en las células vegetales. Recordemos que las células vegetales tienen pared celular, por lo tanto es difícil que se estrangulen o que realicen la división celular como lo hacen las células animales, ya que ellas se estrangulan nomás y salen dos. Ya aquí se tiene que formar una estructura entre medio y eso se llama fragmoplasto y está involucrado precisamente el aparato de Golgi. ¿Cuál es la actividad o cuál es su función dentro de la célula entonces? Es secretora, ¿ya? El aparato de Golgi tiene la principal actividad que tiene es secretar cosas, ya hacia afuera de la célula. Nos vamos a detener un poquito entre la relación que tiene el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, precisamente porque funcionan en sincronía, ¿ya? Ambos se complementan. ¿Cómo funciona esto? Precisamente el retículo endoplasmático rugoso realiza la síntesis de proteínas precisamente porque tiene estas inclusiones ya que son los ribosomas, ¿ya? Posteriormente, el retículo endoplasmático de transición, ¿ya? O el que está acá, que es el lípido, o el liso, ¿ya? Van a enviar precisamente estas vesículas al Golgi, las cuales los va a recibir precisamente de su cara o de su lado, en su cara cis, ¿ya? Los va a recibir y los va a transformar, ¿ya? Los va a empaquetar y precisamente los va a eliminar para afuera de la célula. Ahora sí es un compuesto ya que es tóxico para la célula, ya se va a formar precisamente el lisosoma y dentro va a tener precisamente las enzimas, ¿ya? ¿Qué enzimas podemos encontrar dentro de los lisosomas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado la catalasa alguna vez? ¿No? Ah. Bueno, le voy a poner acá. Posteriormente esta vesícula se va a ir fuera de la célula. Ejercitación, gente. A continuación se presenta un esquema de algunas estructuras celulares. Al respecto, es correcto afirmar que en 1, acá, ahí, puede contener lípidos o proteínas. En 2, ¿dónde está el 2? Acá.
en toda esta parte, aquí está el 2, ¿ya? Se sintetizan lípidos. En 3 solo puede contener proteínas. El 2 corresponde a retículo endoplasmático liso. O el 1 tiene proteínas maduras. Digamos usted, elija una de ellas, la que más le parezca. Por ahí me dicen que es la B, hay gente me dice que es la A. Francisca dice que es, a mucha gente le tinca la A. Veamos, precisamente es la A, ¿ya? El 1 puede contener lípido o proteína, cualquiera de los dos, precisamente porque aquí está el retículo endoplasmático rugoso y aquí está el liso. Entonces, dos posibilidades, ¿ya? En el 2 se sintetiza el lípido, no, porque el lípido no se sintetiza en el retículo endoplasmático, va en el aparato de Golgi, sino en el REL. Y el 3 puede contener solo proteínas. No puede contener solo proteínas, ¿ya? Porque esta precisamente puede ser una hormona sexual y esto puede ser una testosterona, o puede ser un estrógeno, o puede ser una FSH, ¿ya? Puede ser cualquiera de esas cosas, así que no necesariamente. Como también puede ser una insulina, ¿ya? Y en este caso sí sería de naturaleza proteica. O un glucagón, ¿ya? La mitocondria, uno de los organelos más importantes, precisamente porque es donde se realiza la función metabólica, ya donde es el principal organelo donde la célula obtiene su energía para poder realizar todas sus funciones. ¿Cuál es la gracia? Que este organelo tiene doble membrana, ¿ya? Y tiene su propio ADN. De hecho, se piensa que es que precisamente se piensa que la mitocondria era una bacteria que de alguna manera ya logró vivir dentro de una célula eucariota, ¿ya? Ahora se hizo tal la dependencia entre ambos, ya que se hicieron uno, ¿ya? Y eso se la llamó simbiosis. Y ahora ocurre el caso de que tanto ni la célula eucarionte ni precisamente la mitocondria pueden vivir separadamente por mucho tiempo, ¿ya? Ambas se necesitan para poder vivir, ¿ya? Ahora, la mitocondria, considérenlo una bacteria dentro de la célula, ¿ya? Tiene su propio ADN, y ese ADN es circular, tal como las bacterias, ¿ya? Tiene ribosomas bacterianos, ¿ya? ¿Qué le puedo decir? Tiene doble membrana como las membranas celulares de la bacteria, que más realiza todas sus funciones solitas, ya sin organelos dentro, etc. ¿Ya? Y piense lo mismo para el cloroplasto, ya que también tiene doble membrana. ¿Cuál es la función? Realiza el proceso de respiración celular para la obtención de ATP. Ya recordemos que este es el nucleótido, nosotros lo dijimos que era una moneda energética. ¿Ya? Los procesos se pagan con ATP. ¿Ya? Yo quiero realizar la división precisamente de los cromosomas. ¿Ya cuánto ATP necesita? ¿Ya? ¿Cuánta cantidad de ATP? Por eso se dice moneda energética. Y tiene más o menos esta forma. ¿Ya? Fíjese, una membrana, doble membrana. Le voy a decir aquí, una membrana, doble. ¿Hay otro lápiz? A ver, encuentro otro. Ahí. Me están hablando. ¿Puede haber inflación de ATP? Si pueden haber más. Yo creo que usted dice más ATP de los que normalmente hay.
Depende de la célula, en realidad, ¿ya? Y también depende de la especie, aunque son un cliché. Obviamente hay células que necesitan mucho más ATP que otras. Por ejemplo, las células nerviosas, las células musculares requieren de gran cantidad de ATP y de hecho tienen una estructura y una forma determinada que le acomoda, o si se pudiese decir así, o que le facilita, mejor dicho, la generación de ATP. Ya el soma de las neuronas precisamente está lleno de mitocondrias, llenísima de mitocondrias. Ahora, pueden haber tantas mitocondrias juntas que incluso le dan otro nombre. No sé si ustedes han escuchado los cuerpos de Nilsson en las neuronas. Son precisamente una concentración de muchas mitocondrias juntas. ¿De qué está compuesta una mitocondria? Está compuesta, lo siento. Está compuesta de una membrana exterior, una membrana interior y de un compartimiento entre las membranas. Ya lo cual es fundamental porque aquí se va a realizar la cadena. ¿Han escuchado alguna vez de la cadena de transporte de electrones? De transporte de menos le voy a poner. ¿Ya? Tiene que ver con el bombeo y la forma precisamente en los cuales se va a generar esta molécula de ATP. Va a tener una matriz mitocondrial y precisamente va a tener unas crestas que son las que están acá. Ya, estas son las crestas. Tenemos el lisosoma, ya, que son las vesículas que están delimitadas por una sola membrana. Una sola membrana. Contienen una multitud de enzimas digestivas hidrolasas ácidas, ¿ya? Que solo son activas a pH ácido en torno a 5. ¿Ya? Acuérdense que las enzimas son específicas y actúan, cada una tiene una caracterización propia, actúa dentro de un rango de pH, dentro de un rango de temperatura, etc. La función que tiene precisamente el lisosoma es la digestión intracelular. Ya es como un sistema digestivo dentro de la célula. Realizan la autofagia celular, ya que se come a sí misma, ya colaborando con la renovación celular. ¿Ya? Cuando la célula tiene mecanismos de autorregulación, ¿ya? La gracia de los biólogos es precisamente es saber que la naturaleza está organizada y está organizada desde la célula hasta los individuos, poblaciones, comunidades, etc. ¿Ya? Ahora, la autofagia celular es el proceso en el cual la célula precisamente se destruye a sí misma. ¿Cuándo la célula va a hacer eso? Cuando esté vieja o cuando precisamente no pueda realizar las funciones típicas que realiza cada una de ellas. Creo que nos vamos a saltar el video de la función del lisosoma. Ustedes lo pueden ver precisamente. Yo voy a subir esto inmediatamente terminada esta clase. Y la anterior también. Peroxisomas están delimitados por una membrana y su exterior contiene enzimas oxidativas como la catalasa. ¿Ya? Lo encontramos acá, ya en las células precisamente animales y también lo encontramos en las vegetales. Y su función es proteger a las células de la acción de agentes oxidantes como el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre las células animales y vegetales? Son los centriolos. Ya las células vegetales no tienen centriolos, ya tienen otras estructuras. ¿Cuáles son las características? Constan de 9 tripletes de microtúbulos periféricos, ya que conforman anillos cortos gruesos con forma de barril. ¿Cuáles son las funciones? Dar origen a los cilios y a los flagelos, y forman el uso mitótico o meiótico en cualquiera de los dos procesos. Ejercitación. De los centriolos es correcto afirmar que
se encuentran solo en células vegetales. Really, lo acabo de decir. Ayudan a organizar el flagelo de los espermatozoides. ¿Dije esto? Se encuentran en todas las células que realizan mitosis. Las bacterias poseen centriolos formados solo de microtúbulos. Su estructura está formada por microtúbulos y filamentos de actina. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué dice el público? La M dicen por acá. Hay gente que se quiere hacer la B y las marca todas. La E, la D, la B. La D, veamos cuál es. Nuestra alternativa correcta es la B, es la burro. Oh, que no puedo, no sé por qué no me marca el chat, sé que me están hablando. Ya. Ayudan a organizar precisamente el flagelo de los espermatozoides. Ya se encuentran solo en las células vegetales, no, se encuentran en los animales también, y de hecho nosotros tenemos un montón en el hígado. Se encuentran en todas las células que realizan mitosis. No, precisamente porque las células vegetales también realizan mitosis y no tienen centriolos, ¿ya? Las bacterias poseen centriolos formados, las bacterias no poseen centriolos, su estructura está formada por microtúbulos y filamentos de actina, no dijimos eso. Los cilios y los flagelos, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de estas estructuras que son exclusivas de las células animales? ¿Ya? Los cilios y los flagelos corresponden a invaginaciones digitiformes, ¿ya? Y en forma de, ¿cómo les podía explicar? Digitiformes es una palabra súper complicada, busca un sinónimo de eso. No se me ocurre, digitiforme. Sinónimo. ¿No? Me está buscando palabras en inglés. Que tiene forma de dedo, eso es digitiforme. Pero yo ocuparía otra palabra, la verdad. Encontraría otro sinónimo. ¿Ya? Esta vendría siendo la estructura que vendría teniendo un cilio. ¿Ya? Ahora, ¿dónde encontramos los cilios? ¿Alguien sabe dónde hay cilios? Ya. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de las células ciliadas? ¿Esas células que bailan? ¿No? ¿Qué hora es? Deja ver la hora, a ver si se los puedo mostrar. Ya, si alcanzo. Las células ciliadas. ¿No? Ya, dejé mostrarle un video súper fuera este video. Son unas células que bailan. ¿Le estoy compartiendo la pantalla, no? Y ahí sí. A todo esto, ¿se escucha o no se escucha? ¿Del video? Yo no escucho nada. Ya. Ya, si no escucha nada, no importa, yo le relato. Ya, lo que usted está viendo aquí es la cóclea. Ya, el interior de nuestro oído, en los cuales nosotros encontramos esta estructura. Ya que si nosotros le damos un zoom más alto, vamos a encontrar que son células que están alargadas y que
y que los científicos han logrado aislar, ¿ya? Estas son las células del oído, las cuales nos permiten transformar precisamente el sonido mecánico, la vibración mecánica en eléctrica, ya es la que nos lleva a nuestro cerebro posteriormente, ¿ya? Y así se ve una célula ciliada, aislada, ya cuando emite un sonido, ellas se mueven. Y cuando suena música, todas se mueven al mismo tiempo. Me gustaría que se escuchara el video porque que fuera la verdad, porque tiene música detrás, pero ya, dilo. Es solo para eso. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos el cilio? La verdad, dejamos de escuchar. ¿Ya? Los cilios no se regeneran. Ya usted, estas células que tiene aquí inmediatamente las células ciliadas, las del oído, usted las va perdiendo constantemente y dependiendo del uso que usted le dé. Ya, si usted, obviamente, si no se cuida el oído, escucha música extremadamente fuerte, se pone el audífono muy adentro y más encima fuerte, obviamente se van a ir rompiendo ellos. Y vamos perdiendo la audición constantemente, ¿ya? Eh, Obviamente cuando somos viejos tenemos que, bueno, ahora hay tecnología y podemos amplificar el sonido, ¿ya? Pero obviamente vamos perdiendo cada vez más el rango de audición. De hecho, desde que nacemos ya empezamos a perder estos cilios y dejamos de escuchar distintas frecuencias, ¿ya? Hay frecuencias de sonido que solamente escuchan los menores de edad, ¿ya? O los niños, ya precisamente los pitidos, los sonidos más agudos, ya solamente los pueden escuchar ellos, nosotros los adultos los podemos escuchar porque precisamente a nuestra edad ya no están eso, ¿ya? Y eso vendría siendo los cilios. ¿Qué sucede con los flagelos? ¿Ya? Los flagelos son estas colitas que permiten el movimiento, ¿ya? Un cuadro comparativo, los cilios tienen una corta longitud, ya fíjese, son numerosos y rodean completamente la membrana celular, ¿ya? En contraposición, los flagelos son largos, ¿ya? Y generalmente son únicos. ¿Y para qué lo utilizan las células? Para precisamente moverse. ¿Cuál es el movimiento de ellos? Es precisamente rotatorio, ¿ya? Los flagelos se van moviendo precisamente es como un motor, ¿ya? Y la célula se mueve. No tiene más ciencia que eso. Función, precisamente de los cilios, es la limpieza o barrido de superficies celulares. ¿Ya? No sé a qué se refiere con barrido de superficies celulares. Los cilios permiten precisamente captar información. ¿Ya? ¿Saben dónde hay cilios también? Dentro de los pulmones. ¿Ya? En los bronquios. Ahí también nosotros encontramos cilios. Me he olvidado. Últimos ya vendrían siendo los cloroplastos. Los cloroplastos, ¿dónde los encontramos? En las cosas que sean verdes. Ya, las plantas son verdes, las plantas tienen cloroplastos. Precisamente en las células vegetales nosotros vamos a encontrar cloroplastos. Ahora, hay cloroplastos que si bien son verdes, la mayoría son verdes, o sea, sin verde, hay algunos que son amarillentos ya, y otros que también tienen otros colores. Otros tienen tonalidades más o menos café, dependiendo ya, la célula se va degradando, la clorofila también. Y en la témpera verde, depende si es orgánica, lo más probable es que usted tenga pigmento ahí extraídos precisamente del cloroplasto. Ya la clorofila es verde. Ahora hay distintos tipos de clorofila. Está la clorofila A, la clorofila B, la C que ya es cada vez más amarilla y la D. Ahí está clorofila. Hay que ver, clorofila con más o menos rojiza también. No sé si usted ha visto. Bueno, etcétera. No me voy a dedicar a eso. Que es importante decir precisamente de los cloroplastos que tienen doble membrana. Eso es importantísimo y eso es lo relevante. Doble membrana. Tiene su propio ADN, obviamente, bacteriano,
igual que la mitocondria, presenta pigmentos fotosintéticos, la clorofila y los carotenoides, ¿ya? Que va a permitir precisamente fotosintetizar a otras longitudes de onda. ¿De qué está compuesto un cloroplasto? Está compuesto de las membranas, ¿ya? Eso es lo muy importante de este espacio. Acá, precisamente del estroma, que es la matriz, ¿ya? Nosotros decíamos matriz, no es con citoplasma, donde el interior de las mitocondrias nosotros llamamos matriz. Acá en el cloroplasto nosotros la vamos a llamar estroma, ¿ya? Tiene estas estructuras llamadas tilacoides, que es precisamente, no hay un tilacoide, no, ¿ya? Que es precisamente donde se va a encontrar la clorofila. Aquí se encuentra la clorofila, ¿ya? Y aquí se realiza en parte, la fotosíntesis. Y precisamente la fase clara. La fase oscura, ya, o no dependiente de la luz, donde se va a realizar precisamente en el estroma. Le voy a poner fase independiente de la luz. Independiente de la luz. ¿Ya? ¿Por qué no le llamo oscura? Porque la gente puede pensar que esta fase no ocurre en presencia de luz, y sí ocurre, ya ocurre todo el tiempo. Ya, por lo tanto se dice que es independiente de la luz. No ocupo oscura porque se va a la confusión. Función, lugar donde se realiza la fotosíntesis. Ya lo sabíamos, muchas gracias. Para el celular, ya es estructura rígida, fuerte, está compuesta de celulosa, ya nosotros nos comemos esto, sin embargo no lo podemos digerir, ni siquiera las termitas pueden digerir esto, a no ser que tengan un protozoo, ya que le ayuda precisamente a digerir, que le aporta las enzimas para eso, ya es permeable al paso de las sustancias, y su función es dar forma y evita que la célula se deforme, ya, por la excesiva o la poca agua que haya dentro de ella. La vacuola central, ya que era este compartimento gigantesco que nosotros veíamos en las células vegetales, ya sirve precisamente para mantener la presión o la turgencia dentro de la célula, ya. Y se sirve para almacenamiento del líquido y para mantener el volumen celular. Ejercitación. Una bacteria, una alga unicelular y una neurona tienen en común la presencia de el RER, el Golgi, mitocondrias, el RER o los ribosomas. ¿Qué cosas tienen en común? ¿Se dan cuenta que las preguntas son de comparación? Por algunas maneras no me deja leer el chat. Hay gente que me dice que es la C. Hay gente que me dice que es la D. ¿Qué piensa? ¿Cuál piensa que es? Aquí ya estoy recibiendo respuestas. La C, me tinca. La B y la E. La A. ¿No? Mentira, nadie ha dicho la A. Hay mucha gente que dice que es la C. Veamos, podemos ir uno por uno, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso es un organelo, ¿ya? Por lo tanto, esto se encontraría solo en eucariontes. Ya recordemos que la gracia de distinguir un proca de un EU precisamente son los organelos, ¿ya? Los procariontes no tienen organelos, por lo tanto no podría ser esto. Golgi tampoco tiene organelos,
La mitocondria no, porque no puede tener organelo una bacteria. El retículo endoplasmático liso, no, tampoco. Entonces, lo que por descarte, nosotros diríamos que es el ribosoma. ¿Ya? Ahora, los ribosomas de las bacterias son diferentes a los de los eucariontes, pero ambos son ribosomas. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la E. ¿Algunas adaptaciones celulares? Ya dudo que se lo pregunten, sin embargo, igual está para que usted lo sepa. Ya las microvellosidades ofrecen un aumento de la superficie de la absorción de la célula. La unión adherente ya son las uniones entre los citoesqueletos con las células vecinas ya, y es precisamente para que las células no se repartan por todos lados en una superficie, ya están todas juntitas precisamente para mantener su estructura más o menos estable, formando unas láminas, ya como tal cual nosotros vemos precisamente en la dermis y en la epidermis. Son las oclusivas, impiden total o parcialmente el tránsito de iones o moléculas entre células. Y la unión en hendidura, que nosotros donde la vemos esto, es precisamente en la sinapsis eléctrica. Ya establece comunicaciones entre células permitiendo el intercambio de iones y pequeñas moléculas. Tan, tan, tan. Estas son las microvellosidades, ¿ya? Acuérdense que esta es para absorción. ¿Quién puede tener muchas de estas? Las plantas, ya las plantas están constantemente chupando agua. No sé si usted ha tocado. Existen algunas hojas que tienen como unas vellosidades, ¿ya? Son precisamente estas, ¿ya? ¿Pero para qué? Para aumentar la absorción de agua. Las uniones adherentes ya entre ambas células vecinas, ya hay unas precisamente proteínas que están uniendo entre las dos, las están tejiendo, por eso se llama tejido, ya. La célula oclusiva, ya que aquí se pone entre dos células, ya. Estas impiden precisamente que transiten libremente los iones o distintos tipos de moléculas. Y ahí en la unión en hendidura. Qué mal, este ejemplo no me gustó. ¿Ya? La voy a dibujar. ¿Ya? La unión en hendidura nosotros los podemos encontrar precisamente en la sinapsis eléctrica. ¿Ya? Y en la sinapsis eléctrica se trata precisamente que los iones pasan directamente acá. Ya no está mediada por neurotransmisores como precisamente la sinapsis química. ¿Ya? Ahora, este espacio es sumamente pequeño. Ahí lo siento. Paso a llevar el lápiz. Ejercitación. Ya, última. La siguiente tabla y gráfico muestra los resultados de un estudio que evaluó el efecto de un oncogen. Ya, un oncogen es precisamente los genes que posteriormente van a producir el cáncer, ¿ya? Sobre células del epitelio mamario. Se contrastaron células normales, ¿ya? Y células transformadas mediante el oncogen RAS. Ya es conocidísimo el oncogen RAS. ¿Ya? Ustedes cuando hagan biología molecular lo van a conocer. Y tenemos lo siguiente. Ahí está el análisis de esto, el gráfico. ¿Ya? Del análisis de los resultados se puede concluir. ¿Ya? Como consejo, vean bien este verbo. ¿Ya? Hay veces que dice inferir, hay veces que se puede describir, hay veces que dice concluir. Ya no es lo mismo, por si acaso. Ya fíjese bien en lo que usted le está preguntando. Se puede concluir que el oncogen RAS provocó un aumento de la capacidad autofágica de las células. Veamos. El efecto de un oncogen y se contrastaron con las células normales y células transformadas mediante el oncogen RAS. Estos son. Dice el oncogen RAS provocó un aumento de la capacidad autofágica de las células. Recordemos que la autofagia la realizan precisamente los lisosomas. ¿Ya? Eso quiere decir que mientras mayor sea estas células transformadas, mayor va a ser el contenido volumétrico de
lisosomas. El oncogen indujo un incremento de la síntesis de proteínas. Las células transformadas aumentaron de tamaño. ¿Eso quiere decir eso? ¿No? El oncogen produjo un incremento en todos los tipos de los organelos citoplasmáticos. En las células transformadas aumentó el número y el tamaño de los lisosomas. Gente, vea el gráfico, vea la tabla y dígame cuál es. Si se da cuenta, esta pregunta es un poquito más difícil, ¿ya? Porque requiere de una habilidad mental o una habilidad cognitiva superior, ¿ya? Y eso es lo que se pretende trabajar acá. Lectura de gráficos. Escucho, no, mejor leo sus respuestas. Chayanne, profe. Ya, hay gente que solamente se mete a esperar a chillar. Mentira. Veamos cuál es. ¿Ya? Es la alternativa A, ¿ya? El oncogen RAS. Aquí nosotros tenemos el oncogen RAS, ¿ya? Provocó un aumento precisamente en la capacidad autofágica de la célula. Es la letra A, ¿ya? A medida que aumenta precisamente esto, aumenta el contenido volumétrico del lisosoma. Por lo tanto, se puede decir que esto es directamente proporcional. Van en proporción directa. O sea que si nosotros hiciéramos otro tipo de gráfico, nosotros veríamos más o menos algo así, ¿cierto? Última. En 2001, Philip Bell propuso que el núcleo de la célula corriente evolucionó a partir de un gran virus de ADN que se introdujo a una célula de arquea metanogénica. ¿Ya? La arquea es un tipo, ¿ya?, de microorganismo que no es bacteria ni eucarionte, es otro tipo de organismo bastante primogenios, ya son bastante antiguos, ya evolutivamente hablando. Son bacterias altamente resistentes. No, no son bacterias, son arqueas, ya, son distintas, lo siento. Nunca dije eso. El virus habría evolucionado posteriormente para formar el núcleo eucarionte, adquirir genes del genoma hospedero y, eventualmente, usurpar su rol. El descubrimiento de virus complejos de ADN de gran tamaño y capaces de biosintetizar proteínas tales como el mimivirus apoyan esta propuesta. A partir del fragmento anterior, podemos afirmar que lo propuesto por Bell corresponde a un modelo, corresponde a una teoría, una hipótesis, una ley o una conclusión. ¿Qué piensan que es eso? ¿Podría ser una teoría? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como lo que él cree, pero no llegaría a ser una hipótesis según mi parte, porque dice que es lo que él cree que pudo haber pasado. Pero al entenderlo yo no creo que sea una hipótesis, pero bueno. Ya. Más dice Ya. de que propuso algo, no es como que haya Aunque lo dudo porque una teoría es como la teoría celular, por así decirlo, como que está afirmado. Entonces, igual dudo que sea una teoría, entonces estoy entre teoría y hipótesis. Yo creo que las teorías son algo inconcluso porque, por ejemplo, la teoría del Big Bang es algo que podría haber pasado y algo que no va a depender de quién lo vea. Ya, gente,
una teoría son explicaciones, ya son de un conjunto de explicaciones. Explicaciones científicas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que tenga este nombre de científicas que están basadas en la evidencia. Y la evidencia es igual para todas las personas. ¿Pero eso quiere decir que eso sea cierto? No, precisamente porque la ciencia jamás va a llegar a la verdad alguna, ¿ya? Porque cada vez se forman nuevas teorías a raíz de los nuevos descubrimientos que se van realizando, ¿ya? Se van desechando teorías y se van generando otras, ¿ya? Son explicaciones, ¿ya? Por lo tanto, las explicaciones están atadas a un tiempo específico, ¿ya? A una condición social específica. Recordemos que la ciencia es social, ¿ya? Por lo tanto, todas las explicaciones, los propósitos de la ciencia van a estar altamente influenciados precisamente por la sociedad. Pero sí, lo que sí usted debe tener en cuenta que es la evidencia, ¿ya? La explicación puede cambiar, pero la evidencia no cambia. La evidencia es la misma para todos, ¿ya? Por ejemplo, el largo del cuello de la jirafa para Lamarck era precisamente porque él tenía la idea de que los organismos evolucionaban de acuerdo a su esfuerzo, al uso y al desuso de ciertas estructuras, ¿ya? Y él tenía su explicación de que precisamente las jirafas tenían el cuello largo para alcanzar las hojas de la punta de las copas de los árboles, ¿ya? Ahora, esa es una teoría, la de Lamarck. La de Darwin dice otra cosa, ¿ya? El hecho es el mismo, la evidencia es la misma, ¿ya? Sin embargo, en un análisis de acuerdo a la selección natural, ¿ya? Nosotros podemos descartar varias cosas de ahí, po. Por ejemplo, de que las jirafas no precisamente no comen la parte más arriba de los árboles, ya se comen siempre las hojas más viejas, ¿ya? Y ahora hay una gran diferencia entre los machos y las hembras de las jirafas, ¿ya? Los machos tienen aproximadamente 3,5 veces el peso de la cabeza, no, el tamaño de la cabeza de la hembra, ¿ya? Eso no puede ser, eso le quiere decir que el cuello y la magnitud de la cabeza y de toda esa estructura está asociado precisamente a algo que tiene que ver precisamente con la sexualidad. Analizando la conducta precisamente de las jirafas, se dieron cuenta que las jirafas utilizaban precisamente su largo cuello para golpearse entre ellos, ¿ya? Para el acceso a las hembras. Ahí usted tiene dos explicaciones, tiene dos teorías en base al mismo hecho, ¿ya? ¿Con cuál nos quedamos? Con la que tenga mejor evidencia, y cuál la que tiene mejor evidencia precisamente es la de la selección natural, ¿ya? Que es una hipótesis, es una explicación científica, ¿ya? Que de alguna manera está próxima a ser comprobada o ratificada mediante algún tipo de experimentación, ¿ya? ¿Qué sería en este caso? Ya sería, este sería el caso precisamente, ya la alternativa C, ya esto vendría siendo una hipótesis precisamente porque no es un conjunto de explicaciones, ya es una explicación bastante sencilla de este señor, ya, pero que no ha experimentado con él, ya, no ha generado mayor evidencia ni tiene un cuerpo de conocimiento que permitan sustentar eso. Por lo tanto, lo que él dice es una hipótesis. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. La gente, creo que queda esta ahí y la síntesis. Si se bloquea la acción de las enzimas del retículo endoplasmático liso del REL a corto plazo, disminuiría directamente la síntesis. Esta es la pregunta inicial que hicimos. ¿Ya? La mayoría de la gente puso B. Ya al comienzo de la clase, yo se la doy. Precisamente enzimas no, porque estas son proteicas. Estos son azúcares
Este otro tipo de biomolécula, este se llaman ácidos nucleicos. Y de nuevo, la misma proteína. Entonces, si hiciéramos el descarte, diríamos que son los fosfolípidos, ya, pero nosotros solamente con decir lípido y nosotros automáticamente lo asociamos al REN. Y esta sería la alternativa correcta. Síntesis de la clase, dígame. Había una teoría que había escuchado hace tiempo cuando iba como en básica, de que las jirafas tenían también el cuello largo como para alcanzar las ramas que estaban más altas, por así decir, y que así fueron como evolucionando, se fueron adaptando a lo que querían. Sí, eso decía Lamarck, ya, pero lo que decía Lamarck no estaba basado en la evidencia. Entonces era como una hipótesis. Claro, en ese tiempo sí fue teoría, ya, pero hoy en día no es una teoría científica válida la del uso y el desuso, precisamente porque no hay evidencia que diga que ocurra eso, ya. Si fuese cierto eso, ya, una persona que es físico-culturista, ya que hace ejercicio todos los días, ya saca músculo por todos lados, su esfuerzo debería ser heredado, ¿ya? Entonces, el hijo de esa persona debería ser como también musculoso, ¿cierto? Entonces, el hijo del hijo, y si ese hijo, ya que es más musculoso, se entrena más todavía, queda más musculoso, ese esfuerzo se tendría que traspasar al otro hijo, o sea, al nieto de la próxima, ¿ya? Entonces, que después de varias generaciones nosotros tendríamos una especie de Schwarzenegger chico, ¿cierto? Y eso no ocurre, eso no sucede, ¿ya? Por lo tanto, el uso y el desuso, eso es, esa explicación no tiene una evidencia sólida ni clara, por lo tanto es descartable, ¿ya? ¿Cuál es la teoría que más se ajusta? Es la teoría de la selección natural, ya la que puede explicar eso. Por eso nos quedamos en una y desechamos la otra, ¿ya? Ahora, el hacer una teoría en base a la evidencia, en el caso de la selección natural, marcó el inicio de nuestra disciplina, de la biología, ¿ya? La biología inicia con Darwin, en 1850. Eso, gente. Síntesis de la clase. ¿No? Síntesis de la clase. Vimos diferencias entre los proca, y de los euca, ¿cierto? De los procariontes, eucariontes, dos tipos celulares distintos. Ya estos tenían organelos, y estos no, ¿ya? ¿Qué más? Aquí entre los euca nosotros teníamos en realidad vimos dos tipos celulares nomás, que era el animal y el vegetal. Vimos las diferencias y las comparaciones entre ambos. Y vimos algunos de los organelos importantes. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan los que tienen doble membrana. Eso se lo van a preguntar. Los tienen que tener clarísimo. Los que tienen una membrana y los que no tienen membrana, como es el caso de los ribosomas, ¿ya? ¿Quién tiene una membrana? Los lisosomas. Y que tiene doble membrana, mitocondrias y cloroplastos. Mito y cloro. Voy a poner. Ya, gente, estamos más o menos listos. ¿Tiene dudas? ¿Tiene consultas? ¿La y lo leo? Todo claro. Eso, gente, que le vaya muy, muy, Tengo muy, una muy pregunta, bien. profe. Ah, ya. Escuchamos la pregunta de la compañera. ¿Por qué no puso Chayanne? Ah, de veras que está bien. Oye, me extendí un montón en la clase. Ya le voy a poner Chaya. ¿Quiere escuchar Torero de nuevo? Ya. Profe, cualquiera nomás. Esa que dice, si te he fallado, te pido perdón. Ya, gente, que le vaya muy bien, cuídense mucho. Nos vemos. Les voy a subir estas cositas al clase.
Que le vaya, que le vaya muy, muy, muy bien. Chao, profe, cuídese. Que le vaya bien, cuídese harto. No, profe. Todo lo que